Y bueno amigos, el Real Madrid ha ganado su partido hoy contra el Leganés tras el empate de los Negreira Boys el día de ayer ante el Celta de Vigo en Balaídos. Vamos a repasar porque esta mañana les hice un video con algunas de las mejores reacciones o estas lloraderas que le da a esta gente cuando el Palancas empata o pierde un partido de fútbol. Y bueno, me había dejado algunas cositas. En este caso, quiero que escuchemos a Mr. Patán, que es uno de los que más llora y es impresionante lo que llora este hombre. También vamos a escuchar a David Bernabéu, que suele ser también especialista en llorar, pero me ha sorprendido esta vez. De hecho, su análisis creo que ha estado bastante sobrio. Me parece impresionante que esté diciendo esto, que un tipo como David Bernabéu haya entendido pues básicamente algo de fútbol. Eso me parece increíble. Y también vamos a escuchar en este caso vamos a ver un video también de este hombre, el de Gigantes, se me olvidó el nombre de este hombre, Gerard Romero, porque bueno, la verdad es que estamos ahí ya a 4 puntos con un partido menos. Esto es cierto que esto es únicamente de lo que ha pasado ayer, pero me parece sencillamente brillante para compartirlo con ustedes. Así que como les dije, no me pierdo mucho más en esta introducción. Vamos a arrancar porque la cosa se pone buena y vamos a arrancar con Bernabéu, que lo quiero despachar rapidito porque repito, me ha parecido un análisis bastante serio y bastante interesante para comentarlo. Así que arrancamos con Bernabéu. ¿Qué tal, culés? Muy buenas. ¿Cómo estáis? Bueno, malas sensaciones. Esta es la verdad. Malas sensaciones. El problema no ha sido dejarse el resultado, ese 0-2 que tenía el Barça de ventaja en el último cuarto de hora. El problema, como dice Flick, es que el Barça ha jugado muy mal durante todo el partido. El problema es la tendencia. Yo creo que hay que ponerle freno lo más rápidamente posible. Me ha gustado escuchar a Hansi Flick después del partido ser tan autocrítico. Os digo una cosa. No lo sabremos nunca. Creo que hubiera tenido que ser también autocrítico en el caso de haber ganado el partido. Jugó muy mal en Anoeta contra la Real Sociedad y hoy ha vuelto a jugar mal. 1 punto de 9 sin Lamine en la temporada. 1 punto de 9. 3 partidos sin Lamine, 3 partidos que no se han ganado. 2 derrotas y un empate. Bueno, hay que aprender de la situación. Nadie dijo que esto iba a ser tan fácil y evidentemente aún el Barça tiene margen para poderlo arreglar. Bueno, pues mucho ánimo, ¿eh? Venga, un saludo. Y es lo que les decía, muchachos, muy lejos de la llorantina que monta esta gente y que vamos a escuchar, por ejemplo, en breve, y que bueno, en este caso el de Gerard Romero ni siquiera es lloro, sino más bien verlo hundirse después de estar ganando y verse ridiculizado como quedó el Barça ayer. Muy brillante, además creo que muy en la línea de lo que yo pienso. Bien por Hansi Flick, que ha estado haciendo autocrítica. También me sorprendió mucho lo de Koundé, que ha salido a decir: mi error es una grosería, de error. Es de error de un futbolista de infantiles, o sea, es de locos. La confianza, hay que tenerse mucha confianza, efectivamente. Yo estoy totalmente de acuerdo con eso. Pero al punto de lo que hizo Koundé ayer me parece que es excesivo. Y bueno, ahí está básicamente eso. Vamos a pasarnos al siguiente clip, que en este caso es de Gerard Romero, que sí es para que lo disfruten, muchachones. Rafinha, encara Rafinha dentro de Rafinha, gol, 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 gol de Rafinha. Gol, 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 gol. Unos minutos más tarde. De tener esta ocasión que ahora la tiene Borja Iglesias. Cuidado, Borja dentro del área. Continúa Borja. Borja mete el centro. Bien tapado por Íñigo. Continúa Borja. Borja, que quiere meter el centro, segundo palo a la derecha, es buena, cuidado el Celta, puede meter el centro, sigue el recorte, no te puedo creer, empate a 2. Acaba de empatar Hugo Álvarez en el minuto 85. Pues señoras y señores, ahí tenéis en 2 minutos, del 0-3 que ha tenido Rafinha con el balón al palo, al empate a 2. El que ha hecho el edit es un cabrón también. Mira cómo lo coloca ahí. Le coloca ahí el tucu sobre el final. Es maravilloso, es sencillamente maravilloso. Aunque, como les dije hace un momento, en este caso pues no ha sido lloros, al menos de momento. Al menos lo que este clip que me han pasado, no he visto llorando.
prácticamente nada llorando a Gerard Romero, pero sí con la cara de drama y disfrutándose de su momento. Yo entiendo que los culés están o estaban muy contentos, estaban celebrando la liga en octubre, sin contar que el Real Madrid primero es especialista en remontadas y especialista en perder partidos de fútbol como el que perdieron en el Clásico y luego darle la vuelta de una manera bestial. Y bueno, ahí están, como les decía, vean a Gerard Romero totalmente contento y desesperado por el gol de Rafinha. Por cierto, el nivel que está mostrando Rafinha es absolutamente aberrante. En mi vida me hubieran dicho cualquier cosa, pero que Rafinha me iba a dar este nivel jugando al fútbol, es que no se lo esperaba absolutamente nadie. Yo creo que ni siquiera el mismo Rafinha. Es increíble que un futbolista esté haciendo una temporada de Balón de Oro, porque lo que está haciendo, y si el Barça consigue unos buenos títulos y si lo mantiene, es de Balón de Oro y todo, porque le dieron un aficionado, un TikToker, sacó una camiseta con el nombre de Nico Williams y el número de él. Es sencillamente magnífico. Y este video de Gerard Romero es que me causó muchísima gracia, porque sinceramente verlos llorar no tiene precio. Vamos a cerrar con esto de Mr. Patán, que me pareció patético. Este sí está un poco más de lloro, porque bueno, creo que es muy en la línea de lo que significa este hombre. Creo que entendiendo que es de lo más listo que hay en YouTube Barça y lo que rodea al Fútbol Club Barcelona, podemos llegar a entender un montón de situaciones. Y ya les voy a explicar por qué pienso que es uno de los más listos de toda esta secta. Pues en vez de decir, oye, ¿qué hace este tío? Sotoatraco, sacándome la amarilla a los 2 minutos, cuando luego Mingueza casi le pisa y le destroza el tobillo a Rafinha y ahí no saca nada. O sea, a los 2 minutos, en una entrada que casi ni toca, así que hay cierto juego peligroso. Puedo llegar a entender, si es en el minuto 60 o en el 70, puedo llegar a entender que le saque amarilla. Pero nada más empezar el partido, la primera falta de partido, ¿le vas a sacar amarilla ahí? Es que me parece de locos. Ahí dice Sotoatraco, haciendo referencia al árbitro César Sotogrado, que fue el encargado de pitar el partido entre el Celta de Vigo y el Fútbol Club Barcelona el día de ayer. Le ha colocado un apodo, pero me parece brillante cómo están escandalizados. De hecho, una de las cosas que dice Gaby es no nos pueden expulsar porque tenemos un partido no sé qué. La manera como gestionan estas cosas, estas gentusas, es increíble. Ayer Gaby también decía algo como que no, si te expulsan a un futbolista es muy difícil. ¿Cómo que es muy difícil cerrar un resultado ganando 0-2 con 9 minutos para finalizar el partido? Es que yo no puedo llegar a entenderlo. Es la mentalidad de esta gente. Y bueno, como les decía, ahí ves a este hombre llorando porque le han sacado una tarjeta amarilla en un minuto 2. Es que las tarjetas amarillas son tarjetas amarillas, llámese minuto 1, minuto 2, minuto 6, minuto 95. Pero como están tan acostumbrados a que le condicionaron los partidos, de hecho, lo de la expulsión de ayer termina condicionando el partido. Pero asumo que al VAR, al César Sotogrado, no se le pudo haber ocurrido que estos iban a ser tan mediocres para dejarse empatar el partido, porque la mayoría de las expulsiones que hemos visto siempre pasan en situaciones en las que, bueno, aparentemente el partido ya está resuelto. Igual cuando al Real Madrid le pitan un penalti, siempre termina siendo cuando el partido en teoría está resuelto y muy avanzado, y como para maquillar un poco las estadísticas generales y puede decir cuál es la influencia. Si mira, hemos expulsado esta cantidad de futbolistas, pero repasa cada una de esas expulsiones y cuando, por cierto, fue la última vez que expulsaron a un futbolista del Barça, y vas a entender lo que ha sido la influencia en el tema arbitral. De todos modos, bueno, lo que les decía de Patán es de los más inteligentes, pero es porque sabe que está dirigiéndose a personas que de verdad creen que esto es una realidad, que al Barça lo están robando, y aprovecha esa malicia que tiene para monetizar y reventar absolutamente todo lo que es su billetera, mientras unos tontos están aplaudiéndole absolutamente cualquier barbaridad. Espero que de verdad hayan disfrutado de este partido. Me lo hacen saber en los comentarios. Déjame tu like, suscripción. Gracias por acompañarme. Nos vemos en un próximo video. A la Madrid y chao.